Compañeras, compañeros, camaradas todas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua en la 4TV, donde estamos conversando con diferentes compañeras y compañeros, distintas tradiciones, distintos aprendizajes, distintas perspectivas de este mundo cambiante en el que estamos existiendo, viviendo y que queremos transformarlo para que sea un mundo para todas y para todos. Y por eso estamos platicando de el mundo del trabajo. Ahora, por eso invitamos al maestro, al profesor Elías Aguilar Bernardino. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación, compañero Molay. Me da mucho gusto volver a verte porque nos conocemos desde hace varios años. Y les traigo un saludo también de nuestro secretario general, Isaías González Cuevas, que es nuestro máximo dirigente a nivel nacional y muy activo, sobre todo en cuestiones de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Ya comentaremos más al respecto. Claro que sí. Pues ya, como el profe lo dijo, actualmente el profesor Elías es director de la Escuela Nacional de Formación de Cuadros Sindicales de la Confederación Revolucionaria de Vecinos, pero ha sido secretario general de la Dirección 2 de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores de la Educación y ha sido obrero petrolero también. Y ha sido docente durante muchos años, y yo tuve el honor de ser su alumno de civismo y de historia en la escuela secundaria 266 Teotihuacán, allá en Iztapalapa. Y entonces el destino nos ha reunido nuevamente Qué bueno. para conversar. Para bien. Para bien, profe. Cuéntenos, profe, de su experiencia. Primero, la experiencia vital. ¿Cómo fue que Elías, el pequeño Elías, el niño Elías, se fue incorporando a las humanidades y eso lo llevó a la docencia? Bueno, pues, así como posiblemente muchas compañeras y compañeros, ¿verdad? Que en los 80s estudiamos en los famosos CCHs, Colegios de Ciencias y Humanidades. Ahí, pues, con la misma dinámica del estudio, del debate, de las opiniones, porque es un método diferente. Bueno, según me dicen que hoy ha cambiado mucho, pero en aquel entonces todavía se aplicaba lo que se llama la autogestión, que significaba pues que los alumnos, los profesores y autoridades pues en conjunto llevaran la marcha de las escuelas. Este concepto de autogestión es muy importante, Sí. porque ustedes han de saber que el concepto de autogestión lo manejó aquí en nuestro país años antes José Revueltas. Autogestión ¿Sí? estudiantil. José Revueltas, que en un libro que yo les sugiero lo puedan leer, que se llama México 68, Juventud y Revolución. Es un libro muy interesante porque describe cómo fue el 68, cómo él padeció el 68 junto con muchos estudiantes, maestros, etcétera, por la represión que se dio. Bueno, Claro. pues nada más y nada menos que todos sabemos, el 2 de octubre, como masacran a los estudiantes, pero tiempo después, un rector de la UNAM toma estas ideas, ¿verdad? Obviamente combinadas seguramente con otros ideólogos teóricos de la educación, y se forman los famosos CCHs, que tienen aproximadamente 53 años, más o menos, ¿verdad? De existir. Con Pablo González Casanova, ¿no? Que fue Con uno de los Pablo González Casanova, exactamente, el rector de la UNAM en esa época, que por cierto, años después tuve el honor, el gusto de invitarlo a participar, pero ya en otra institución que se conoce como Universidad Obrera de México, donde yo también participé, estuve ahí colaborando. Hice un evento muy interesante al que se le invitó a Pablo González Casanova para que estuviera presente, ¿verdad? En lo que se llama hoy la nueva Central de Trabajadores, que encabeza
el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ujú. En la Obrera, ahí se hizo el evento, digamos, no tanto de fundación, pero sí de acuerpamiento, ¿sí? Junto con otras organizaciones que la intención era darle mayor impulso al movimiento sindical, y lo invitaron, y pues nos dio la grata sorpresa de que no solamente asistió, dio sus palabras, sino que además elaboró lo que él llamó un decálogo, ¿verdad? Que proponía a las organizaciones para poder llevar a cabo su lucha. Incluso ese decálogo y el evento mismo fue publicado en La Jornada, ¿sí? Si no mal recuerdo. Fue un evento interesante, ¿no? Pero bueno, esto fue tiempo después. Regresando a su origen, Exactamente, sí. ¿cómo se incorpora usted a este proceso? Sí. Después de que termino yo la carrera de sociología, Ujú. ¿sí? Y veo yo bueno, a mí me ha interesado el sindicalismo desde hace mucho. De ¿Desde antes de desde a sociología? Sí, Ah, incluso desde antes, porque, siempre me incliné hacia el apoyar las luchas laborales, las luchas de los trabajadores de diferentes sindicatos, ¿sí? Me tocó ver, eh, movimientos magisteriales como el que estamos ahorita viendo, ¿verdad? El movimiento de los trabajadores del Seguro Social cuando les cambiaron la ley, el movimiento de los trabajadores del ISSSTE, que también les cambiaron la ley en la época de Vicente Fox, si no mal recuerdo. Y obviamente eso trajo como consecuencia un declive muy fuerte en el movimiento de trabajadores. S- Lo que se llama la flexibilización, la polivalencia, la movilidad, que son tres principios que los gobiernos neoliberales aplicaron, no solo aquí, en muchos países, ujú. ¿sí? Pero aquí en especial se aplica, y eso que trae como consecuencia, pues cambios en la Ley Federal del Trabajo, cambios en los contratos colectivos, el famoso tope salarial, en fin. Entonces, desde los años 80 a mí me dio por apoyar ese tipo de luchas, ¿verdad? Obviamente, pues siendo más joven, muy inquieto, y no por un afán de, pues digamos, de dinero, ¿no? Sino simplemente de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras. Y en ese ambiente, pues fuimos tomando cierta experiencia, conocimiento, y después me tocó, en suerte, pues trabajar también como obrero, Ajá. ¿verdad? En Petróleos Mexicanos, allá en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en un complejo que seguramente hoy sigue funcionando y a lo mejor ya es mucho más grande, que se llama Complejo Petroquímico Nuevo Pemex. Era la época de Miguel de la Madrid, precisamente. También, ya como trabajador, pues tratando de hacer algo en bien de los trabajadores, ¿verdad? En bien de lo que en ese entonces, bueno, y todavía en algunos sindicatos, se lucha por la democracia sindical, Exacto. entre otras cosas, ¿no? Y pasa el tiempo, y van cambiando las cosas, y yo regreso aquí a la Ciudad de México, precisamente cuando empieza el movimiento que se llamó la Primavera Magisterial, Ajá. ¿sí? Y pues me tocó en suerte colaborar en ese movimiento muy interesante para quien no lo ha vivido, pues obviamente no lo puede comprender, ¿verdad? Pero sí Pero las luchas, hay libros, hay bibliografía que habla sí, por de supuesto, la sí. primavera magisterial. En qué posición estaba usted, profesor, en ese momento? En ese momento ¿Docente? yo era docente, sí, yo era maestro, y participaba ya como secretario general de la Delegación 2, ¿verdad? Entonces son 10. Participaba yo, pues en las asambleas, en fin, previo antes de la primavera magisterial, ¿verdad? Pues conocimos ahí varios personajes, algunos que incluso pues hoy todavía están en la vida pública o cercanos a la vida pública.
a la vida política, digamos. Conocimos a varios personajes, pero en lo particular, pues a mí no me interesaba, pues ahora sí que ser funcionario o algo por el estilo. A mí me gustaba participar desde abajo, con los trabajadores en sus luchas, apoyando de alguna o de otra manera. Y es por eso que me inmiscuyo en la lucha magisterial, ¿sí? Muy cansada, muy desgastante para quien conoce lo que es el movimiento sindical, es bastante absorbente. Es de tiempo completo. Prácticamente de tiempo completo, pero bueno, pues así lo exige Y en aquella época era tiempo completo y arriesgar la vida, arriesgar la en libertad y cierta arriesgar el trabajo. en cierta forma, porque pues era una época más complicada que hoy, Mucho ¿no? más. Bueno, Claro que sí. ustedes pueden recordar, por ejemplo, que si no mal recuerdo, durante Peña Nieto, que también hubo un plantón, ¿verdad? En el Zócalo, fueron reprimidos gente El día de septiembre fue la y perdón. hasta enviaron a tanquetas, granaderos y incendiaron el Desde campamento, los en fin. helicópteros aventaban gas lacrimógeno. Sí, 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 fue algo tremendo, tremendo. Obviamente una situación lamentable que el gobierno propició y que obviamente, pues, trajo como consecuencia, pues, víctimas, ¿verdad? Sobre todo maestras, maestros, en ese momento. Yo ya no colaboraba, tanto, como maestro de educación media, sino como, docente en la Universidad Obrera de Sí, México. así es. Y precisamente por eso, como nos tocaba estar cerca de ellos en el centro de la ciudad, pues buscábamos la manera de apoyar ese movimiento, porque sí es cierto, es molesto para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos días y es, digamos, comprensible la molestia de mucha gente que pues va a sus actividades, etcétera, etcétera, y de repente se ve con una movilización. Pero el fondo del asunto es que son movimientos que tienen una causa, que tienen un porqué. No es nada más por alborotar. Por deporte. Sí, 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 no, no, es porque existen razones y sobre todo porque todavía, lamentablemente, a pesar del esfuerzo del gobierno, ¿verdad? Actualmente. Actual y el anterior, ¿verdad? A pesar de los esfuerzos que se han hecho en ese aspecto, ¿sí? No se ha logrado eliminar todavía muchos vicios que dejó el neoliberalismo, Claro. ¿sí? Eh, por ejemplo, las pensiones, ¿sí? Las pensiones que ahora tienen los trabajadores en general, ¿verdad? Son raquíticas. Si es que tienen, Si es que tienen, porque hay una gran cantidad de simplemente, trabajadores que nada más no tenemos derecho a la jubilación, ni a la pensión, ni a nada. exactamente, y eso ya está prohibido. En el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, si ustedes le dan una pequeña leída, habla de que el outsourcing ya está prohibido. Ya no se permite que las empresas tengan trabajadores sin derechos, ¿sí? A menos que sea por una temporada breve, como un trabajo especial, bueno, todavía se permite, pero si el trabajador está ahí a lo largo del año haciendo su trabajo, su oficio, etcétera, ya está prohibido. Y no generan Pero ¿qué igual. pasa? Ujú. ¿Qué pasa? Nada más por poner un ejemplo, en el 2022 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza inspecciones como cada año y resulta, nada más por poner un sector, por ejemplo, en los hoteles, Ujú. hotelería, ¿sí? Restaurantes, se inspeccionan más de 100 empresas, como 140 empresas, algo así. ¿Y qué pasó? ¿Qué resultado trajo? Que más del 40% de esas empresas no respetaban ese artículo, lo violaban, que trae como consecuencia que trabajadores, trabajadoras no tienen utilidades, que por cierto en este mes ya se tienen que recibir por los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Tienen de ese derecho.
y está en el artículo 117 y otros que vienen adelante. Ahí se establece nuestro derecho como trabajador, como trabajadora, a recibir utilidades si la empresa tiene, obviamente, ganancias, ¿sí? Diferente al sector educativo, que es otra cosa, ¿sí? Claro. Entonces, lamentablemente, en México se violan muchos esos derechos, ¿sí? Claro. Si comparamos con otros países, y aunque el refrán, pues, puede aplicarse de que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero hay países, por ejemplo, que tienen 30 días de vacaciones, ¿sí? 30 días. Y aquí apenas se logra 12 días de vacaciones, O la semana de 40 horas, por ejemplo, ¿no? sí, que todavía no se aplica y que además va a tener un largo Proceso. trecho para poder aplicarse como lo deseara todo trabajador y trabajadora. Entonces eso es una injusticia. Es una injusticia, ¿por qué? Porque millones de trabajadores y trabajadoras diariamente generan la riqueza de este país Claro. y por lo tanto pues tienen derecho a recibir una justa retribución de esa riqueza. ¿Cómo es posible que aquí en nuestro país reciban de utilidades un 10%, que así está establecido, ¿verdad? 10% de las utilidades, cuando en otros países se les da el 20, el 30 y hasta el 40%, ¿sí? Y todavía así las empresas la regatean. Claro. Oiga, profe, ahorita me hizo repensar, la historia del movimiento obrero, ¿no? A grandes rasgos, como para sintetizar y de preguntarle, como que hay un primer momento en el que el movimiento obrero se gesta y forma parte del proceso revolucionario de principios del siglo XX, ¿no? Luego el segundo momento donde el movimiento obrero crece, surgen las grandes centrales y se incorpora al régimen posrevolucionario. Y depende mucho del régimen posrevolucionario y del gobierno, ¿no? Así es. Surgen luego sindicatos independientes y todo esto, pero la gran fuerza del movimiento obrero está plegada al gobierno posrevolucionario, ¿no? Así es, así es. Y surge esto que conocemos como el charrismo sindical, ¿no? Que es esta relación de maridaje entre los dirigentes del movimiento obrero, los dirigentes que se les llama charros, ¿no? Y los gobiernos, independientemente del signo ideológico, gobiernos que llegan y se instalan en el poder estatal, ¿no? Y luego viene el periodo neoliberal, donde muchos de estos dirigentes charros, muchas estructuras charras siguen vinculadas al gobierno, pero el gobierno ya está en una franca ofensiva en contra del trabajo, ¿no? Entonces ahí hay como una descolocación. Pero para este momento ya tenemos un movimiento obrero muy golpeado, muy desarticulado, muy desorganizado, Así es. ¿no? Y entramos a la cuarta transformación, ¿no? A la victoria de procesos democráticos de izquierda, que llegan al gobierno con Andrés Manuel López Obrador, y el movimiento obrero como que todavía no alcanza a ¿cómo se dice? A Posicionarse. posicionarse, a comprender y a rearticularse y a relanzarse, ¿no? O sea, como que hay mucho sindicalismo blanco y mucha tradición, autoritaria, antidemocrática, ¿no? Todavía que no tiene una respuesta desde abajo, ¿no? Salvo lo que está haciendo el magisterio, pues, ¿no? Pero en general el movimiento laboral, el movimiento de los trabajadores, está muy desarticulado, muy desorganizado. Incluso me atrevo a pensar que hay muy pocos sindicatos, ¿no? Y muy pocos sindicatos nuevos, democráticos, combativos, ¿no? Así es. Que se adapten a los nuevos tiempos de nuestro Así país. es. ¿Usted cómo ve ese proceso? Bueno, pues tú lo has dicho. La historia del movimiento obrero es un abanico de situaciones. Las primeras organizaciones allá antes de la revolución, con la Casa del Obrero Mundial, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las primeras grandes organizaciones que destacan en ese momento y que acuerpa a la mayoría de los sindicatos de nuestro país. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta Casa del Obrero Mundial pacta con Venustiano Carranza, ¿verdad? Pacta eh, un acuerdo para apoyar a la fracción constitucionalista, ¿sí? Lo que muchos teóricos
consideran un error histórico. ¿Por qué? Porque en lugar de pactar con Villa, con Zapata, que eran sus aliados naturales, ¿verdad? No fue así. Y entonces, y que por cierto, no fue toda la Casa del Obrero Mundial, fueron aproximadamente 60 personas, ¿verdad? De los que estaban en la casa, los que van a Veracruz, o menos Llano Carranza, a firmar el pacto, cuando la gran mayoría estaba en contra, porque la Casa del Obrero Mundial, aunque no era una organización, digamos, totalmente contraria al gobierno, pero tampoco tenía esa idea, ¿no? Ujú. Bueno, pasan los años, viene la época de Lázaro Cárdenas, viene la revolución, que en gran medida se logró por los trabajadores, ¿sí? En gran medida, ¿por qué? Porque todos recordamos las grandiosas huelgas de Cananea, de Río Blanco, de los mineros, en diferentes lugares y situaciones que son los que van a enarbolar, por ejemplo, las 8 horas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, que hubiera igualdad salarial, por ejemplo, que no hubiera discriminación. Y todo eso en ese momento no se logra. Los reprimen, hay persecución, cárcel para los líderes, ¿verdad? Allá en ese lugar famoso de San Juan de Ulúa. Y en Lecumberri. Y en Lecumberri, en parte, ¿verdad? Ya un poco más hacia acá. Pero cuando triunfa la revolución, ¿verdad? Se logra, a pesar de la oposición de ciertos sectores, se logra nada más y nada menos que el artículo que todo trabajador y trabajadora debe de conocer, el artículo 123, que está plasmado ahí y que tiene derechos como precisamente las utilidades, el descanso dominical, la seguridad social, otros derechos, ¿sí? Partes del programa del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón Sí, incorpora ese así es, artículo. porque las huelgas de Cananea y de Río Blanco, por poner nada más esos dos ejemplos que se conocen más, fueron encabezados por los círculos, por los grupos que los hermanos Flores Magón, ¿verdad? Abren en esos lugares, ¿sí? A pesar de las matanzas que hubo, ¿sí? Y de la gran represión que incluso interviene Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Cananea, ¿verdad? Envían soldados a la mina, ¿sí? Una mina que, de donde se extrajo millones de toneladas de oro, de plata, y que la mayoría se va a Europa, a Estados Unidos, etcétera. Y aquí a los trabajadores los tenían en la miseria. Cobraban 3 pesos. 3 pesos cuando a los norteamericanos en el mismo trabajo les pagaban $7. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Exigen los trabajadores lo justo y hasta eso eran moderados porque ellos pedían 5 pesos de salario e igualdad en el trato y además que hubiera más trabajadores mexicanos que norteamericanos. Esos derechos que en Cananea, que en Río Blanco y que en otros lugares se pedían, se van a plasmar primero, nada más y nada menos que en la Constitución. Yo traigo siempre mi Biblia, así le llamo, ¿verdad? Porque es la Biblia del trabajador, ¿sí? Y si no conoce sus derechos el trabajador, no los puede defender, exacto, ¿sí? No los puede aplicar, ¿sí? Y obviamente años después, por los 30, ya se implementa la Ley Federal del Trabajo, que es donde están, pues con más detalle, ¿verdad? Los puntos que trae la Constitución y que todo trabajador debe de conocer, ¿sí? Por poner un ejemplo, el artículo 2, ¿sí? En el artículo 2, nada más en un párrafo pequeño, vienen establecidos más de 7 derechos que tiene el trabajador y la trabajadora. Entonces, si el trabajador no lo conoce, no se mete a leer, y obviamente sus organizaciones sindicales. Nosotros en la CROC, nuestro líder Isaías González Cuevas, nos impulsa no solo a que veamos eso, sino a que tengamos cursos de capacitación, ¿verdad? Para que el trabajador sepa qué es eso de la reforma laboral, cómo se aplica, cómo se aplicó,
qué dice la ley, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, la seguridad social, cómo se aplica ahora el asunto de los contratos colectivos, que ha cambiado mucho. La reforma laboral trajo en general un avance y eso hay que reconocerlo. Pero en el aspecto de cómo el contrato colectivo se va a aplicar, hay mucha sobreregulación Ujú. y eso no permite que se creen, digamos, sindicatos pues, nuevos, recientes, o si hay compañeros y compañeros que no tienen sindicato, pues es un poco complicado todo el procedimiento, Sí. ¿sí? Obviamente ahora ese poder que se le dio al trabajador y que se llama constancia de representatividad, ¿verdad? Quiere decir? Que en ese papelito, como popularmente lo podemos llamar, en ese papelito está el voto del trabajador, de la trabajadora, aceptando o negando un contrato colectivo, cosa que no había antes. Que es la representación sindical, o sea, la titularidad de ese contrato Sí, colectivo. sí, pero sobre todo el voto directo, digamos, de la base, el reconocimiento de que ellos tienen que intervenir directamente y no como antes, ¿sí? Como ustedes recuerdan que hace años en la junta local aquí simplemente, pues no se conocían los contratos, ¿sí? No se sabía qué decía el contrato. O peor aún, si el patrón decía, tú te vas a encargar de ir a firmar el contrato. Firmar el contrato y ya, no participaba el trabajador ni la trabajadora. No, pues ya tienen contrato, Sí. pero no lo conocían. Y Y y se por imponía la por titularidad del contrato colectivo a una representación sindical normalmente ah, a exactamente, modo del patrón exactamente, sí. y del Sí, gobierno. eso pasa en varios países, no fue el único, nada más que aquí, pues, tiene sus características propias, pero recordemos que cuando viene Lázaro Cárdenas, entre otras cosas, tuvo la virtud de que en el sexenio de Lázaro Cárdenas se va a dar la oportunidad de crear los mejores contratos colectivos de trabajo que se han tenido, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, van desarrollándose. Porque Lázaro Cárdenas tenía una ideología muy avanzada, ¿sí? Y uno de sus miembros del gabinete también, como fue Francisco J. Mújica, muy avanzados para la época, ya tenían idea de que los trabajadores tenían que, pues, activarse, ¿verdad? Estar junto con el gobierno para ir avanzando. Se forman miles de cooperativas, se forman los mejores contratos colectivos de trabajo y otras instituciones, ¿no? Que hasta la fecha son emblemáticas, como el IPN, por ejemplo. Claro. Por eso es que el IPN tiene como emblema la técnica al servicio de la patria, ¿sí? O sea, es un emblema o un título que tiene sentido, ¿sí? No es instituto nada más, de ciencias, No es etcétera. aprender por aprender, Exactamente. Entonces, aprender para servir. así es. ¿Por qué? Porque la técnica iba a servir. Sí, para el desarrollo tecnológico y todo lo que ya sabemos, pero ¿para qué? Para servir al país, para servir a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿sí? Y así, y igual la UNAM, aunque la UNAM, pues, obviamente tiene más historia, ¿sí? Pero todo eso, todo ese, cúmulo de experiencias sindicales que posteriormente se va a conocer como, bueno, una parte, no toda, una parte como el charrismo, Ujú. en la época, sobre todo, de Miguel Alemán, ¿verdad? Y posterior, porque recordemos que el charrismo surge como un concepto, llamémosle así, a raíz de que en el sindicato ferrocarrilero, el líder, ¿sí? Lo impone el gobierno, lo impone, o sea, ellos lo ponen, ¿sí? Luego, No, no, a no, punta no, de pistola. sí, y a punto de pistola, ellos lo ponen, los trabajadores son ignorados y ahí está el dirigente. Interviene el gobierno, interviene el ejército, ¿sí? Obviamente las leyes a modo. Eso es lo que va a dar como resultado lo que llamamos el charrismo sindical. Porque a este personaje le gustaba la charrería, Exactamente. entonces le decían el charro. De ahí viene el título de charrismo sindical, que después se va a, pues, a reproducir
en otros gremios, ¿sí? Más o menos importantes, ¿sí? El caso es de que el movimiento sindical, digamos, a raíz de los 90s, 80s, tuvo un auge. Se da lo que se llamó el movimiento sindical de sindicatos independientes, ¿sí? Que no están de acuerdo con estar bajo la tutela del gobierno, ¿sí? Pero pues con dificultades, ¿no? Con dificultades importantes, pero hacen la lucha, ¿sí? ¿Qué pasa cuando viene Vicente Fox? Su sucesor, Calderón, Calderón. Ahí el fue expolio Calderón. donde se aplica de manera más rigurosa el garrote, como quien dice, cuando hay el sindicalismo, ¿sí? Y el ejemplo que todos deben de conocer o saber, el ejemplo de cómo se aplicaba, pues digamos ya no la ley, sino más bien la represión, es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí. De la noche a la mañana, más de 40,000 trabajadores son despedidos, ¿sí? Pocos saben, pero ese golpe fue tan fuerte que este sindicato fuerte, poderoso, que nació allá en el siglo pasado, precisamente en la época de la Revolución, ¿sí? Si no mal recuerdo, en diciembre de 1915, por ahí así, nace el Sindicato Mexicano de Electricistas, 1914, cuando está entrando Villa y Zapata a la Ciudad de México, se está fundando el Sindicato se Mexicano. funda, o sea, es un sindicato no solo con historia, sino también, pues, Con tradición nace con combativa. una tradición muy combativa. Así es. ¿Cuál era el problema con ese sindicato real? O sea, ¿por qué Felipe Calderón lo atacó con tanta hazaña? En los medios se manejó que la corrupción, que Los privilegios, esos los privilegios privilegios de los obreros. de los obreros, imagínense, ¿no? Cuando en realidad, pues, eran derechos que ellos se habían ganado, ¿sí? Luchando. Sí, luchando, y además porque las condiciones de trabajo, pues, lo ameritaban, no eran dádivas. Es arriesgar la vida, ¿no? Sí, entonces, era un contrato colectivo, pues, similar a De ley, ¿sí? contrato de ley, Contrato colectivo claro. similar, a este grueso, ¿sí? Ese era el verdadero problema, que Calderón decía: "Nos sale muy caro ese contrato colectivo", como si él lo pagara, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dan el golpe. Porque para él es su dinero, el dinero del pueblo es suyo. Claro, entonces, además de eso, ¿qué aplicaron? Sobre todo en el norte del país, sindicatos blancos, Pues exacto. los contratos de protección, Contratos de protección, ¿sí? exactamente. Que no los conoce el trabajador, que no sabe ni quién los puso, pero hay sindicato, y que le quitan su cuota, pero él nunca conoce, a veces ni siquiera al delegado. Y por eso, en gran medida, el sindicalismo se desprestigia, Exacto. ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen: "No, nada más me quitan mis cuotas, pero pues yo no veo nada", ¿sí? Y es razonable. Entonces, eso hay que acabarlo, ¿sí? Hay que acabarlo. Eso no tiene por qué ser, no tiene por qué ser. Los sindicatos tienen su origen, incluso la misma palabra sindicato, si ustedes buscan la raíz etimológica de la palabra sindicato, ¿sí? Significa el que defiende a alguien en un juicio, el defensor de alguien. Esa es la raíz etimológica que proviene del griego de la palabra sindicato, ¿sí? Obviamente, pues ahora se conoce como sindicato, popularmente como la organización de los trabajadores y las trabajadoras para defender sus derechos, ¿sí? Y hay sindicatos de diferente tipo, ¿sí? Ahora sí que de todos los colores. Pero sí hay necesidad de que se reactive el movimiento sindical. Y eso en la CROC se sabe también que hace poco, apenas el año pasado, en octubre, más o menos, se crea una nueva, no central, sino se le llama, ¿verdad? Se le llamó Asociación General de Trabajadores y Trabajadoras, formada aproximadamente por 14 organizaciones, entre ellas el Sindicato Minero, la CROC, la UNT y otros más, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que reactivar el sindicalismo, pero el sindicalismo basado, ¿verdad?, en la defensa de los derechos, ¿sí? Y por eso nuestro dirigente Isaías González Cuevas no solamente invita a que se aplique, ¿no?
sino que muchas veces él directamente asiste a asambleas en las empresas, en los lugares de trabajo, para ver cómo se está aplicando el contrato colectivo, ¿sí? Por poner un ejemplo, si ahorita en alguna empresa no se están dando las utilidades justas que merece el trabajador, en ocasiones él mismo asiste, ¿verdad? Obviamente con el delegado, el secretario general de X sección, en fin, y exige que se aplique. Y afortunadamente, en la mayoría de los casos, se logra, ¿sí? Entonces, la reforma laboral, en su artículo 12, que habla precisamente del outsourcing, logró simplemente en el 22, se logró que más de 3 millones de trabajadores, ¿sí?, tuvieran, ahora sí, utilidades, ¿sí? Recibieran lo que justamente merecen, ¿sí? Pero obviamente para que eso ocurra, pues tiene que haber un liderazgo que coincida con ese tipo de preceptos y que lo apliquen, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Y si en estos días, que ya es mayo, pues sí, que es el mes en que se tienen que entregar las utilidades, hay que defenderlas, hay que exigirlas. El trabajador que no exige sus derechos, pues está desprotegido. Pero así como los mineros, así como la UNT, así como la CROC, y otras organizaciones, pues están revitalizando, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que se revitalice el movimiento sindical. ¿Para qué? Para que tarde o temprano, pues México y sus trabajadores y trabajadoras tengan una vida mejor, ¿sí? ¿Cómo es posible? Les voy a poner un ejemplo. En maternidad, si una trabajadora tiene un bebé, actualmente le dan 40 días antes y 40 días después. Nada más por poner un ejemplo. ¿Saben cuánto tiempo les dan en Alemania de lo que se llama maternidad? Ujú, 1 año. claro. Y ese año se lo pueden repartir entre el papá y la mamá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la mamá puede cuidar al bebé, ¿verdad? Durante ese tiempo. Y si ella quiere, pues, regresar al trabajo y ahora el papá se encarga, pues, 1 año, ¿sí? Aquí tenemos nada más 40 días y Hasta 40 días y obviamente la mamá. Ya hay iniciativas en el asunto de que también el papá pueda tener, pues, ese derecho, ¿verdad? Porque también sería justo. derecho y obligación al mismo tiempo. Por supuesto, y obviamente también el otro lado de la moneda, también se tiene que respetar, se tiene que cuidar, se tiene que hacer que el trabajador y la trabajadora cuiden su trabajo, cuiden su empleo, ¿sí? No es cuestión de dañar a la empresa, ¿no? Sino de ganar, ganar, ¿sí? Si la empresa gana, qué bien, pero también el trabajador, pues, tiene derecho. Supuesto. Entonces, hay que cuidar el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el trabajador inconsciente o descuidado, etcétera, incurre en faltas, incurre en errores en el trabajo, pues, es obvio Se que pone va a provocar una malas. falta, o hasta un despido, ¿verdad? De manera justificada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está aplicando bien su actividad. No, 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 no se trata de eso, ¿sí? El sindicalismo no es para defender al trabajador flojo o También falticio. existe muchos No, estigmas, no, ¿no? también exactamente, tiene que eh, exigir sus derechos, pero también cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Y entonces nosotros en la escuela sindical, ¿verdad? Para no decir todo el nombre porque es muy largo, ahí es donde se les explica a los compañeros, se les apoya, ¿sí? ¿Para qué? Para que conozcan sus derechos Claro. y los exijan, pero también para que se apliquen bien en su trabajo, ¿sí? Claro. Lo hagan bien, de la mejor calidad, llamémosle así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas, pues, es lo que quieren, que la productividad, pues, sea adecuada, ¿sí? Pero como lo dice el artículo 2, la productividad con beneficios compartidos, Ujú. y que no se caiga en el extremo de que, a ver, vas a hacer esto, y ahora esto, y ahora esto. Bueno, pero no hay una retribución, To eso es injusto, ¿sí? Como dice la presidenta, la prosperidad compartida, ¿no? Exactamente, sí, sí. Porque, en muchas ocasiones ya ahora se ha observado con las nuevas tecnologías, ¿no?
y las nuevas habilidades y capacidades que pueda desarrollar un trabajador, se ha visto que mientras menos horas de trabajo, menos estrés, hay una mayor productividad. Sí, y está comprobado. Trabajadores felices y bien alimentados Así producen muchísimo más. así es. Incluso aquí en México hay bueno, y en otros países también, ¿no?, de América Latina, ¿verdad? Hay mucha sobreexplotación, Ujú, ¿sí? Lamentablemente, en América Latina es donde hay más sobreexplotación del trabajador, ¿sí? Trabajan 48 horas y hasta más horas, ¿sí? Si ustedes observan ahora sí que la gráfica de la disparidad entre horas trabajadas y salario percibido es bastante amplia, claro. ¿sí? Entonces, eso no debe de ser. Tenemos que ajustar de tal manera que el trabajador tenga lo justo, la empresa tenga lo justo, ¿verdad? Y obviamente, pues el gobierno, pues también poner su parte, en fin. Oiga, profe, y por ejemplo, yo creo que en este momento de un universo, digamos, de casi 50 millones de trabajadores, el 9% está sindicalizado. La gran mayoría no conoce experiencia sindical alguna, ¿no? Y considerando que el sindicato es una escuela política también de formación, ¿no?, de los trabajadores como ciudadanos, Sí. ¿no? Ya si quieren hacerse militantes y entrarle a la política y entrar a los procesos de transformación es otra cosa, pero por lo menos se aprende a ser ciudadano, se aprende a organizarse, se aprende a dialogar, se aprende a participar en las cuestiones del común, ¿no? Sí. Considerando ese elemento y luego también considerando la necesidad de que los trabajadores defiendan sus derechos, ¿cómo le hacen todos los trabajadores que no están en la CROC o que no están en algún sindicato, que puedan incorporarse a una escuela sindical? ¿En dónde pueden ellos acudir? ¿En dónde puede un trabajador de a pie que nos esté viendo, dónde puede acudir por, formación sindical, incluso para organizar su propio sindicato? Sí, es muy buena pregunta. Hay varias cifras. Hay investigadores que consideran que en México el 8.4 aproximadamente está sindicalizado del total, ¿sí? La cifra más aceptada es de 12 y fracción, ¿sí? Pero aún así es muy poco, Muy ¿sí? poquito. Muy poco. Si nos fijamos en los países donde tienen los trabajadores mejor situación laboral, es porque los sindicatos son poderosos, son fuertes, Así es. ¿sí? Es porque el sindicalismo ha aplicado lo que realmente debe de ser, ¿sí? A pesar de que haya gobiernos de derecha, por ejemplo, ¿no? Y para no ir tan lejos, veamos cómo está Argentina, ¿sí? Llegó un presidente conservador, empieza a quitar derechos y los sindicatos pues salen a pelear, ¿no? Los sindicatos ahí son fuertes, son poderosos. Es uno de los países con mayor, bueno, no con mayor, pero sí de los países que tienen más tasas de sindicalización, ¿sí? Y pelean sus derechos. ¿En dónde va a terminar el asunto? Pues depende, La como correlación de dice fuerzas. la frase, ¿verdad? De la correlación de fuerzas, de la lucha que hagan, de sus métodos, etcétera. Exacto. Afortunadamente aquí no hay esa situación. En Pues, México, pues es muy diferente, ¿verdad? Aquí hay estabilidad, hay pues respeto, ¿verdad? Para la sindicalización y hay varias instituciones donde puede recurrir el trabajador que no tiene dónde aprender, dónde conocer la ley del trabajo y otras cosas. Bueno, la CROC tiene su propia escuela, ¿sí? Donde, por cierto, yo les comento, la próxima semana, gracias a las gestiones de nuestro dirigente Isaías González Cuevas, vamos a tener un curso de toda una semana completa, ¿sí? Para compañeros que quieren prepararse para instructores, ¿sí? O sea, puede ser que un compañero sepa mucho de mecánica, ¿sí? Y tiene la teoría y la claro. práctica, etcétera, o de otra actividad, ¿sí? En hotelería, en transporte, tiene el conocimiento, pero no sabe cómo, enseñarlo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Junto con la Secretaría del Trabajo, sobre todo con el área de capacitación, se les da un curso especial de toda una semana, ¿verdad?
Bueno, a mí me da un poquito la referencia de cuando se hacían las famosas encerronas. Entonces, si ustedes recordaban, aunque ya en el aspecto político sindical, bueno, toda una semana se preparan para que ellos, saliendo de su curso, sepan ser instructores, sepan aplicar los 3 aspectos o eh, temas más importantes que debe tener un curso de capacitación, ¿sí? Y en este sentido, una vez que salen del curso, lo aplican y ya esos compañeros tienen la capacidad de dar a conocer sus conocimientos, pero ya con una herramienta, ¿verdad? Pues bien diseñada, bien formada, ¿verdad? Porque se les enseña, o así que desde el principio al final, Ujú. cómo dar una, una capacitación, ¿sí? Un curso, ¿sí? Porque un curso, como bien lo dicen las autoridades de la Secretaría de Trabajo, un curso para llamarse curso tiene que tener o cumplir por lo menos 10 horas, ¿sí? En total. Entonces, en esta escuela de formación sindical que tenemos en la CROC, se han formado decenas, y no es que centenas ya, de trabajadores y trabajadoras en diversos aspectos, no solamente en la cuestión legal, Sindical. sino también en la cuestión laboral, Ujú. para preparar alimentos, por ejemplo, ¿sí? Para el distintivo RH, que los que están vinculados a la preparación de alimentos en restaurantes, en hotelería, etcétera, lo conocen muy bien, ¿verdad? O en el aspecto sindical, con lo que ya comenté, ¿verdad? Temas diversos, que es la reforma laboral, que es la seguridad social, que es la norma 035, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el estrés en un centro de trabajo, porque hay centros de trabajo donde le exigen mucho al trabajador y a la trabajadora de tal manera que están metidos en un alto estrés laboral. Y esto que trae como consecuencia enfermedades, y no solo en el trabajo, sino también en la familia, porque alguien que está con ese estrés laboral, Lo lleva a la casa. pues se lo lleva a la casa, ¿no? Y se reproduce de una o de otra manera. Entonces, eso hay que evitarlo. Muchas empresas responsables lo aplican, está perfecto, muy bien, Claro. pero muchas no lo aplican y entonces es ahí donde hay pues un desajuste, pues, entre trabajo y capital, llamémosle así, Exacto. ¿verdad? Entonces, hay que conocer los derechos. Nosotros aquí en la escuela, pues, los invitamos. Y si no tienen sindicato, si un gremio de trabajadores no tiene sindicato, basta con que 20 trabajadores activos quieran formar un sindicato y se elabora lo que se llama la constancia de representatividad, que es muy importante porque antes esto no había, ¿sí? ¿Con cuántos? Con 20 20. trabajadores activos, Mm. ¿sí? Entonces, una empresa, aunque sea pequeña, que tenga 20, 30, 40, ya puede formar su sindicato, ¿sí? Llena el formato, ¿verdad? De que están de acuerdo en formar un sindicato los trabajadores, ¿sí? Se les apoya para que tengan un contrato colectivo, ¿sí? Sí, porque la ley dice lo mínimo que debe de recibir un trabajador, pero el contrato colectivo puede tener más. Por ejemplo, aquí dice que tenemos derecho a 12 días de vacaciones, ¿sí? Ya está en la ley. Pero si en mi contrato cada año yo voy mejorando y a lo mejor ya tengo 13, 14, para eso es el contrato, Claro. para ir mejorando. Cada sindicato puede ir negociando el contrato colectivo Así es, con el ¿sí? patrón. Por eso As cada 2 años se negocia el contrato colectivo. Cada año se negocia el salario, ¿sí? Y así, ¿verdad? Hay países donde incluso vamos a suponer que hay inflación en estos meses, ¿no? Automáticamente el salario aumenta. Ya no es necesario que se le pida al gobierno un aumento, etcétera, no. Si el salario, si la inflación se eleva, automáticamente el salario también sube, ¿sí? Obviamente no voy a decir que el 100%, no, ¿verdad? claro. No, pero sí hay ese apoyo, ¿verdad? Qué bueno sería que aquí en México también se aplicara de esa manera, ¿verdad?
Sí, aunque la Todavía inflación está bastante controlada. sí, afortunadamente Afortunadamente, hay no responsabilidad. hay, tanta disparidad, ¿verdad? Y esperemos que vaya mejorando, porque el trabajador eso es lo que merece. Todo trabajador y trabajadora merecen un mejor país, Así una es. mejor situación. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para estar en una vida más feliz, más agradable, ¿sí? Si yo llevo los centavitos a la casa para que mis hijos, mi familia estén bien, estén sanos y derechos y seguridad social, que también es muy una parte de todo, pues entonces eso también ataca o conllevaría a tener menos problemas sociales como la delincuencia, Claro, ¿sí? Que, pues, lamentablemente en nuestro país se padece. todavía. Pues muchas gracias, profe. No, pues estoy para servirles y repito, el agradecimiento en primer lugar de nuestro líder, Isaías González Cuevas, para ustedes que nos invitaron. Y pues yo soy su servidor, el profesor Elías Aguilar Bernardino. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues si es necesario venir en otro momento para platicar de otro tema, con todo gusto lo hacemos. ¿Por qué? Porque los derechos hay que conocerlos, Así es. ¿sí? Y ya podríamos hablar de algún punto específico sobre ese tema. Muy bien. Pues muchas gracias, profesor. A ti, mi Elías Molay. Elías Aguilar Belarmino estuvo acá con nosotros con una fuerte experiencia docente y una gran experiencia en la lucha magisterial y una gran experiencia en la formación sindical, platicando acá en la 4TV para que vayamos incentivando este bichito de la organización, del desarrollo de la conciencia y de la lucha por los derechos de las y los trabajadores, sobre todo en este momento de nuestra historia en la que todo está cambiando, el proceso de democratización está alcanzando todos los rincones de la vida cotidiana en nuestro país y hay que seguirlo estimulando, hay que seguirlo desarrollando y en el mundo del trabajo pues es en donde hay que poner mucha, mucha atención. Allá en su casita, póngale el dedito arriba a este video, vea la programación de la 4TV, infórmese a través de nuestras pantallas, porque acá está la voz del pueblo, la voz de usted, este espacio lo hacemos todas y todos las personas. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo más humanos cada vez. Hasta luego.